Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker. Una vez más les comparto video demostrativo y en esta ocasión vamos a ver un reproductor de cassette portátil que está muy suave. Se trata de StereoMate, fabricado por Radio Shack. El modelo que está en la parte trasera es SCP-56 y el modelo oficial dice 14-1096. Es un reproductor igual a lo que sería los famosos Sony Walkman, los reproductores de cassette portátiles. Y este, señoras y señores, tiene una función muy suave que es autorreversible. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que no tendremos que extraer el cassette, darle vuelta para escuchar el otro lado, sino que podemos acceder al otro lado del cassette con solamente presionar un botón, aunque la publicidad nos indica que por sí solo haría esa función. Sin embargo, este reproductor no está haciendo la función de autorreversible, es decir, de forma automática se autocambia de lado, sino que lo tenemos que hacer manualmente presionando un botón, lo cual pues no es nada del otro mundo, es al contrario algo muy cómodo. Ok, bueno, lo primero vamos con lo estético, lo físico. Ya fue sometido a limpieza y ojo, este reproductor nunca ha sido reparado. Ok, nunca ha sido reparado. Entonces cuando un producto ya fue reparado, pues obviamente tiene un valor, y cuando nunca ha sido reparado también tiene un valor. Ok, ¿por qué esa diferencia? Bueno, porque si por ejemplo nunca ha sido reparado, es decir, está original, está stock, tiene un cierto valor considerable. Y si ya fue reparado, pues también ese servicio desde luego que tiene un valor por el conocimiento, el grado de dificultad de acceder a cierto componente que está dañado, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que influyen. Entonces, pero este equipo que estamos observando nunca ha sido reparado, tiene su banda original, todo tal cual, nunca ha sido destapado. Y lo que me sorprende mucho de este reproductor es que sinceramente no le pide nada absolutamente a lo que sería un Sony Walkman de cassette. No le pide nada absolutamente. Entonces, por ejemplo, si alguien está buscando un reproductor de cassettes portátil con excelente calidad de audio, más otras cuestiones que vamos a mencionar aquí en el video, esta es una excelente opción. ¿Ok? Para quienes estén interesados en adquirirlo, en la descripción va a haber el enlace directo a nuestra tienda en línea, y también vamos a dejar el enlace directo a nuestra tienda a nuestra página, perdón, de Instagram. Ahí van a poder escuchar este reproductor con música registrada, es decir, música con copyright, que no podemos pasar aquí en YouTube porque nos quitan monetización, pero lo vamos a dejar para aquellas personas que quieran o tengan la curiosidad de escucharlo con música conocida. Ok, bien, entonces sigamos. Ya mencionamos que ya fue sometido a limpieza externa y también a limpieza interna. Aquí ya tengo listo mi cassette. Al interior, por allá al fondo, vamos a alcanzar a ver el cabezal. No sé si se alcanza a ver, es esta pieza que está detrás del poste oscuro, y está el rodillo de goma y ese pivote que es de metal, que también es donde va a pasar la cinta. Ok, pero ahí está el cabezal. Todo eso ya fue sometido a limpieza. Entonces no solamente por fuera sino por dentro, ok, con cotonetes, todo limpiando por donde va a pasar la cinta. Y pues bueno, la verdad está muy bien el equipo. Miren, vamos a sacar el cassette. Por ejemplo, las personas me preguntan en este tipo de equipos que si estas pestañas están, o estos enganchitos están enteros. Efectivamente, en este caso están enteros. Ok, no están quebrados, sujetan el cassette perfectamente y se siente muy bien a la hora de instalar el cassette y sacarlo, todo perfecto. Ok, cierra muy bien, abre y cierra perfecto. Ok, ahí está. Entonces, siguiendo con ello, vamos a encontrar entonces, lo primero, controles de reproducción, sumado al botón de dirección.
Con este botón precisamente es con el que nosotros vamos a poder cambiar de lado. Si queremos escuchar un lado u otro, vamos solamente a presionar este botón, ok, y dice aquí la leyenda de auto reverse, ok, que sería autorreversible, es decir, se termina un lado y por sí solo debería de cambiar. En este caso no lo hace y la verdad preferí dejarlo tal cual, no desarmarlo, porque si el equipo está funcionando perfecto, pues para qué desarmarlo y posiblemente dañar algo por dentro. Más que nada porque son equipos, bueno, aunque aquí trae sus dos tornillos, la verdad no soy mucho de la idea de destaparlo solamente por eso, entonces mejor dejarlo original. No vaya a ser que por lograr perfección de pronto se dañe alguna otra cuestión, ok. Bueno, en la parte superior vamos a ver entrada para adaptador de corriente directa de 3 volts, su indicador que está funcionando con baterías, control de volumen, y lo que es el interruptor para el refuerzo de bajos. Ahorita está en la posición de apagado, aunque aquí lo manejan de diferente forma. Out, que es apagado, y la leyenda de in, que significa activo. Aquí está activo en in, en out está apagado. Salida para audífonos de 3.5 milímetros. Al momento de insertar nuestro cable auxiliar en audífonos, no se siente tan apretado como otros dispositivos. Se parece mucho a lo que es el General Electric reproductor de cassette. También tiene esa cuestión que la entrada para 3.5 milímetros, bueno, es una salida. Al conectar los audífonos o el auxiliar no se siente tan ajustado. Entonces, por lo visto es algo normal en estos modelos, ok. Y bueno, tiene calidad de sonido. Bueno, no es calidad de sonido, sino que tiene un filtro Dolby Noise Reduction. Aquí lo tiene. Ahorita está apagado. Recorres hacia la izquierda y apenas alcanza a ver que dice in, así como el refuerzo de bajos que es off in. Aquí por ejemplo está aplicado el filtro de reducción de ruido Dolby. Aquí ya está desactivado, ok. Aplicado es sobresale este puntito verde, y apagado ya desaparece, ok. También tiene un selector de cinta, tipo de cinta. Por ejemplo, si es un cassette normal como el que vamos a reproducir ahorita, es orientado hacia donde dice normal, o si es una cinta de tipo 2 óxido de cromo, o tipo 4 metal, entonces recorremos todo a la izquierda para que haga los ajustes de audio necesarios, ya que las cintas de metal son más agudas, entonces necesitan un poquito bajarle la agudeza, ok. ¿Qué más? Por este lado no tenemos nada, acá tampoco. Del lado posterior falta el clip para anclarlo a la cintura, es lo único que hace falta. Su tapita de pilas, el compartimento de pilas está óptimo, está sin óxido, nada, lo cual está bastante, es muy agradecido esa cuestión, ya que muchos de ellos tienen óxido, ok. Estamos operándolo con dos pilas tipo AA, en este caso usando recargables, ok. Pueden usar alcalinas de litio, etcétera, ok, no hay problema. Y bueno, entonces pues realmente eso es todo en la cuestión de controles. Es algo muy fácil, y vamos a introducir nuestro cassette de nueva cuenta. Como por ejemplo este modelo es autorreversible, pues no tiene caso si lo metes por un lado por otro. Tú simplemente no te tienes que preocupar por qué lado lo vas a tocar. Por ejemplo, decir, ah bueno, por este lado están estas canciones, por este otro tiene otras canciones. Tú simplemente metes el cassette, cierras, das play, y si no es el lado que tú querías escuchar, solamente vas a pinchar este botón y ya con eso cambias de lado sin tener que hacer esto: abrir, sacar el cassette, girarlo, meterlo, cerrar y ya, ok. Entonces vamos a conectarlo. Salida audífonos, vamos a bajar todo el volumen y lo vamos a ir subiendo gradualmente, ok. En este momento ya está encendida nuestra radiograbadora que está en la repisa, nuestra infame radiograbadora que en cualquier rato la voy a poner en venta, ok. Me voy a quedar con una de las radiograbadoras que tengo aquí promocionadas, para más que nada para escuchar la radio, porque
no tiene muy buena señal de radio, entonces cualquier rato doy la sorpresa. Ok, ya estamos conectados, entonces va playback, ahí está, y vamos a ir subiendo poco a poco. Ok, se acabó la canción. Vamos a ver qué sigue. Escuchen el sonido tan agradable. Todavía no está aplicado el bajo. Ahí está. Está aplicado el filtro. Vamos a cambiar de lado. Otra vez, ahí está. Está al máximo. Acaba. Hay un sonido aquí al fondo, no sé qué onda. A ver. Ahí está. Vamos a hacer un stop. Ahorita vamos a cambiar de cassette. Más bien es un sonido de la propia grabación. Vamos a cambiar de cassette ahorita para salir aquí de dudas. Aquí tenemos otro cassette, son del mismo tipo, misma marca, todo. Ok, vamos a dar playback. Ahí está. No estoy seguro si voy a adelantar o regresar, porque con estos de autorreversible se pierde la orientación. Ok, estamos regresando entonces. Ok, ahí va desde el inicio otra vez.
Ok, vamos a adelantar. Okay, estamos adelantando. Ok, ahí podemos escuchar un lado y el otro lado del cassette sin problema. Y ese sonido que se escuchó al fondo realmente es un sonido que se alcanzó a registrar en este cassette. No es propio del reproductor. Vamos a dar playback. Ok, listo. Como pudieron escuchar, realmente este reproductor ofrece una calidad de audio bastante buena, un sonido claro, una velocidad de reproducción óptima, no tiene ninguna vibración. Ya cuando, por ejemplo, las bandas de caucho empiezan a tender a derretirse, a deformarse, ya empieza con ondulaciones en la calidad del sonido. Se escucha el sonido como un vaivén, un sonido así ondulante, o cuando la banda que le pusieron, cuando lo reparan, no está perfecta, tiene ciertas deformaciones, también se escucha un sonido ondulante. Entonces, como les dije al inicio del video, este reproductor nunca ha sido reparado, tiene su banda 100% original, y como ya pudimos constatar, tiene un sonido bastante agradable, que no le pide absolutamente nada, lo que se llama nada, a un reproductor Sony Walkman. ¿Ok? Ya conectado a un amplificador como el que suelo usar, sobre todo cuando uno mete el refuerzo de bajos, ahí sí se va a apreciar todavía aún más, ya que pues bueno, esta radiograbadora que tengo en la repisa pues no es una radiograbadora que tenga mucha potencia de bajo. Entonces aún así sí alcanzamos a escuchar que así lo refuerza muy bien, se nota. Y pues ya conectándolo a un sistema de bocinas externo, pues la diferencia va a ser abismal. Ok, bueno, pues prácticamente es eso. El reproductor está funcionando perfecto, todo muy bien. Aquí estamos con las pilas, son pilas recargables. Ok, y aquí al fondo, aquí podemos ver la espiral que está perfecta, no tiene óxido. Aquí está el famoso número de serie, terminación 522. Es el producto que estamos promocionando en la publicación. La espiral allá del fondo no se alcanza a ver, pero realmente pues así es. No es un producto que esté desgastado por el uso, está muy bien preservado, y lo mejor de todo es que ofrece una excelente calidad de reproducción de los cassettes a una velocidad óptima, sonido limpio, muy bien definido. Realmente es un producto ampliamente recomendado de Radio Shack. ¿Ok? Entonces, bueno, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Saludos a todas las personas que nos siguen
Todas las personas que se suscriben por primera vez, bienvenidos y muchas gracias. Entonces, bueno, no se olviden de leer la descripción, ahí hay información sobre nuestra tienda en línea, nos pueden contactar por Instagram y recuerden que ahí les voy a dejar un enlace directo de este equipo, pero tocando música con derechos de autor, ¿ok? Bien, pues yo soy Gus Walker, muchísimas gracias por haber prestado atención a este video, les deseo que tengan un excelente día, nos vemos hasta la próxima, bye bye.